Antes de comenzar con el video, tengo que comentarles que, según una pequeña encuesta que les hice en el canal de WhatsApp, que les voy a dejar el enlace en la descripción de este video, ganó la opción de que hiciera este video con spoilers. No les voy a contar la película tal cual, pero sí voy a comentar algunas escenas que si no la han visto y la quieren ver, no van a querer saber la información. Ok, ya hecha la advertencia de spoilers, realmente no sé ni por dónde comenzar. Creo que es más bien un poco de decepción lo que sentí, porque teniendo una buena historia, muy buen material, solo del primer libro, para poder trabajar desde allí, lo que entregaron al final en la película dejó mucho sin sabor. Realmente todo lo que les voy a comentar de la película es solamente mi punto de vista, que yo ya leí el libro hace muchos años y lo que les voy a decir, les vuelvo a repetir, es solo mi punto de vista. Obviamente puede ser de que no concuerde con el punto de vista o la opinión de muchas personas y es totalmente aceptable. Lo que a mí no me gustó puede ser que a otra persona que ya haya leído el libro y visto la película le haya gustado. A mí, en lo personal, a grandes rasgos les voy a comentar al principio que la película me aburrió. Durante toda la película creo que pensé como 5 o 6 veces en pararla, quitarla, porque no fue porque yo ya haya leído el libro y ya supiera lo que iba a pasar, que me pareció aburrida, sino porque simple y sencillamente no me capturó la atención. Aunque tú hayas leído un libro 1 o 2 veces y ya sepas lo que va a pasar, si es bueno y te entretiene, te mantiene a la espera de, pero la película simplemente no pasa, eso no me pasó. Bueno, creo que vamos a comenzar hablando del elenco, actores y actrices. Desde que aparecieron las primeras imágenes, yo les hice un video de cuando se supo que iba a haber película. Desde ese entonces yo les dije que la actriz que eligieron para el papel de Judith, no me terminaba de convencer. Y viendo la película me convencí de que no, al menos en mi punto de vista, la actriz no es que sea mala actriz, simple y sencillamente creo que para este papel no fue la persona indicada. En el libro, el papel de Judith a mí realmente no me cae mal. El papel de Judith en el libro es de una chica independiente, fuerte, que está acostumbrada a vivir sola, casi porque está lejos de su familia, de su papá al menos. Es una chica graciosa, inteligente, divertida. Y en el libro a mí me parece un personaje muy interesante. Pero en la película, la chica simplemente siento que no conecta con el papel. En un par de escenas se hace creer la graciosa, hace cosas como para parecer una chica graciosa y simplemente no termina de ser graciosa. Para mi gusto, creo que esos intentos de parecer una chica divertida hasta llegan a mí, en lo personal, me llegaron hasta a caer mal. Judith en la historia del libro hace cosas graciosas
que a Eric le parecen tal vez hasta absurdas porque no estaba acostumbrado a lidiar con alguien así. Canta, baila sola, pero en el libro no se sienten forzadas, se siente como algo natural, como que ella es así. Pero en la película sí se siente como forzado, como que no sé, no, esa parte no me terminó de convencer. Además de que pasan algunas cosas, les digo más que todo en estas escenas que ella intenta parecer chistosa y no lo logra, que simple y sencillamente esas escenas no tenían absolutamente nada que ver y tal vez eso es lo que peor ayuda, que las escenas, ella intenta ser graciosa y la escena no vale la pena haberla puesto. No sé, a mí la chica, la actriz, yo nunca la había visto en ninguna película o serie anterior. No me puede caer mal solo por eso. Simple y sencillamente creo que intentaron parecer que el personaje de Judith era tal cual en el libro, así graciosa, y simplemente en mi forma de verlo no lo lograron. Además de que en todos los demás actores y actrices, ninguno se le parece a como son los del libro. De todos los personajes, creo que el que más se asemeja físicamente, en sus gestos, en su papel, en la forma de meterse en el papel, en lo que dice, cómo lo dice, creo que fue el papel de Eric. Y aún así siento que me quedó a deber un poco el personaje. ¿En qué forma? Bueno, fueron varias, pero en la que como que más me fijé fue que, bueno, sí, el personaje en la película es frío, es grosero hasta cierto punto, es, bueno, como le dicen en el libro, Iceman, ¿no? Es frío, es calculador, todo lo tiene bajo control, pues eso, no le gusta perder el control, ¿no? Ni sobre ella, ni con el trabajo, ni sobre nada. Y en una escena en particular que realmente yo el libro lo leí hace muchos años, pero no recuerdo que pase eso, en una escena en particular, siento que se ve el personaje muy vulnerable, en el sentido de que se expone frente a los empleados, frente a los trabajadores de la empresa, a sentirse y verse vulnerable frente a Judith. O sea, en otras palabras, a rogarle en frente de ellos. No tiene nada de malo porque ya sabemos que en el resto de la historia él se somete más a Judith, pero frente a los demás, él es frío con ella. Incluso creo que en el libro ella le llega a preguntar que por qué frente a los demás actúa de una forma tan hostil con ella y cuando están solos es totalmente diferente. Entonces eso no me terminó de encajar en el personaje de la película, que se exponga a verse tan vulnerable con ella frente a los demás cuando eso en realidad no pasa, al menos no frente a los trabajadores de la empresa. Dos personajes que siento que fueron infravalorados en la película y que tenían que haber tenido más visibilidad porque en el libro son de suma trascendencia en la historia porque tienen mucha influencia en la vida de Judith, son la hermana y la sobrina de Judith. Son las únicas dos familias que tiene Judith que viven cerca y la visitan creo que todos los días. Y en el libro desde el principio tienen mucha trascendencia en la historia. Y en la película creo que si salen 2 minutos es demasiado. No se sabe ni siquiera, bueno, creo que sí se menciona el nombre de la hermana, pero les digo, aparecen mínimamente, que casi pasen desapercibidas cuando en el libro tienen mucha importancia, no solo en la vida de Judith,
antes de conocer a Eric, sino mientras lo conoce y después, obviamente. Y aquí pasan totalmente desapercibidas. Además de que les digo que creo que los únicos así como que más se asemejan físicamente al libro, creo que son el compañero de trabajo de ella, que es con el que más habla, y su exnovio, que creo que era del pueblo de donde ella era también, no me acuerdo si era uno distinto, pero realmente son personajes que sí son importantes, pero no creo que fueran tan importantes como la hermana y la sobrina, que creo que sí tuvieron que haber tenido más relevancia y realmente, como les digo, pasan totalmente desapercibidas. Como si esto de los personajes que ya les he hablado no fuera suficiente, lo que sí me vino totalmente a volar la cabeza. Está bien que de un libro que hagan película le tienen que cambiar muchas cosas porque eso así es. No va a caber todo lo que hay en un libro en una película que dure mínimo 1 hora y media. Ya se sabe que algo le tienen que cambiar o algo le tienen que quitar, pero que le cambien tan radicalmente algo a una escena o a un personaje. Creo que lo de la escena sí se siente, pero creo que se siente más de un personaje, más cuando sabes que ese personaje va a tener mucha relevancia en la historia más adelante. ¿A qué me refiero? En este primer libro, Judith conoce al mejor amigo de Eric, que vive también en España. Bueno, no vive en España, pero viaja a España también y por eso se conocen, pero vive en Alemania y más en el futuro, en la historia, tiene un papel sumamente importante. Y hablamos del el amigo que en el libro se llama Bjorn. En la película le cambian totalmente el nombre. No sé por qué razón. En la película se llama Alex. Es decir, no entiendo por qué le pones un nombre tan de español, digámoslo así, a alguien que es alemán. Bjorn tiene un nombre sumamente alemán porque es originario de allá, igual que Eric. Pero Eric es un nombre como más común, más conocido, ¿no? No sé realmente por qué le hayan puesto Alex, además de que le cambiaron el nombre, le cambiaron por completo el físico, porque no es absolutamente nada que ver a como Bjorn es en el libro. Totalmente distinto. Y no puede ser de que después en las siguientes películas digan de que es otro, porque en el libro, como se conocen, cuando se lo presenta a Judith, la escena es en el libro como conoce a Bjorn. Solamente que en las próximas películas que hagan se inventen a Bjorn y que este Alex haya sido otro. Pero realmente la escena de cómo se conocen con Judith en el libro es como conoce a Bjorn. Entonces ahí sí yo dije, no, ya basta, ya fue suficiente. Pero igual la terminé de ver porque les quería hacer este video. Bueno, hablemos ahora de las escenas. Para alguien que ya leyó el libro, sabrá que este libro, si no se basa simplemente en ese tema tabú, pongámoslo así, no se basa exclusivamente en eso, pero sí tiene muchísimas escenas fuertes, entre comillas, y no es de que se espere de que la película sea explícitamente de eso, pues porque tiene más historia, más de dónde rascar, digámoslo así. Pero las escenas fuertes de la película, además de que son unas poquitas, son contaditas las que aparecen, no son ni la mitad de lo que pasa
en el libro. Obviamente se entiende que no puede ser todo completamente explícito como está en los libros, pero, pero siento que se retuvieron en esas escenas, se retuvieron mucho cuando podrían haberse soltado un poco más. Hay 2 o 3 escenas que están añadidas, están de más, que realmente no pasa eso en el libro y fácilmente la película pudo haber funcionado sin esas escenas porque no aportan absolutamente nada a la trama de la película y fácilmente le pudieron haber puesto otras escenas que sí ayudaran a explicar más la historia entre Judith y Eric y la forma de vida, cómo él la va introduciendo a todo esto y explicar muchas cosas del porqué de esas escenas. Porque bueno, si tú ya leíste el libro, entiendes muchas de las cosas que pasan en la película. Pero si no has leído el libro y solamente ves la película, seguramente vas a tener muchas preguntas. De, por ejemplo, ¿por qué pasa esto aquí? ¿Por qué hizo aquello? No se explican muchas cosas que se tendrían que haber explicado como en el libro. En el libro tú entiendes todo lo que pasa, el por qué, las palabras, frases. Me explico. Los que ya leyeron el libro me van a entender, no puedo ser explícita aquí, pero los que ya leyeron el libro me van a entender la frase de Eric ofrece a Judith a cierta persona. Eso de ofrecer en escenas fuertes, entre comillas, eso ya se entiende, ya se sabe en el libro, porque él antes de que pase le explica a Judith lo que va a pasar, cómo se va a llamar lo que él va a hacer, y ella siempre está de acuerdo a todo. En la película esto simplemente no se explica, pasa en la escena de cuando les digo que cuando conoce al amigo de Eric, que en el libro es cuando conoce a Bjorn, pero aquí en la película conoce al tal Alex, que no sé si vaya a ser el mismo. Pasa con ese tal Alex que Eric ofrece a Judith, pasa en la película, pero no se explica. No se explica como en el libro el trasfondo de por qué pasa eso, por qué Eric lo hace. Y entre esa hay muchas otras escenas que se deberían de haber explicado tal cual en el libro, que se entiende mejor. Sí, Eric le explica a grandes rasgos que él es así, es su estilo de vida, pero no como en el libro, que es más a fondo. Aquí se siente como muy superficial, como muy rápido, como muy apresurado todo. Otra escena que creo que era como algo muy íntimo, muy gracioso entre ellos, que debieron de haberla puesto, pasa desde el principio. Me refiero al hecho de que ella sabe manejar moto. En el libro, ella le hace una pequeña broma cuando se va a visitar a su familia a Jerez y Eric la va a buscar. Cuando él la llega a buscar, ella está en un campo, creo que es para carreras de motos, y él le pregunta que si sabe manejar, ella le hace la pequeña broma de que no sabe manejar y él le comienza a explicar y cuando ella agarra la moto, él se da cuenta de que al final sí sabía manejar moto. Pero en la película, desde la segunda escena, ella ya va en moto a todos lados, al trabajo, aquí y allá, y eso era como una sorpresa de más al final del libro, ¿no? Para que él, era la broma a Eric, pero eso pasa desde el principio. No es como completamente relevante, pero sí me pareció como algo que se adelantaron. La escena de cuando se conocen en el elevador. En el libro tiene como más picante, más interesante, porque el elevador se queda atorado
y está lleno. Y ella comienza que le da comezón en el cuello, que le da alergia por los nervios de quedarse encerrada con muchas personas y que no se sabe por cuánto tiempo. Se empieza a sentir calor y ella se recoge su cabello y ahí es cuando se le notan los ronchones y él es cuando se da cuenta de ella, la comienza a ver y ahí es cuando empiezan a interactuar, pero interactúan con el elevador lleno. O sea, pienso que parte de la historia es que el elevador haya estado lleno de personas. Se encierra el calor, la gente se empieza a poner nerviosa, qué sé yo, incluida Judith. Y en la película sí fue un poco entre las cosas decepcionantes, ¿no? Porque en la película el elevador se detiene, se queda trabado, creo que un minuto, y casualmente van solamente ellos dos. Van solo ellos dos y no pasa todo lo que pasa que con lo que él empieza como a sentir una ligera atracción por ella y ella, bueno, al final sí, al salir del elevador se da cuenta de quién es él, pero la sentí la escena muy pobre. Para hacer la escena en la que se conocían, pudo haber sido más impactante. La sentí como muy floja, vaya. Algo que sí se muestra, pero no demasiado, es en lo social, digámoslo entre comillas, que es Eric en su mundo de fantasía, porque sí se muestra y él le dice que ellos no son exclusivos, que él puede quedar con otras personas, otras mujeres, pero en el libro ella se da cuenta, entre otras mujeres y entre otras cosas, se da cuenta de que también no es salir porque Eric pues no sale directamente con las mujeres, pero que también tiene un algo con su jefa. Y en la película eso simple y sencillamente no pasa. El personaje de Beta, que es la exnovia de Eric, que lo llama, lo persigue, lo busca todavía, sí aparece en la película, pero no de la forma en la que aparece en el libro. No es la forma en la que se le presenta a Judith. Y esto pasa en la película, pasa ya al final. La escena en la que Eric se da cuenta de que ellas dos se conocen y que Judith se da cuenta quién es ella, porque esta chica obviamente se presenta a Judith y no le dice quién es, porque ese es su plan. La escena de la película me gustó, eso sí me gustó, cómo la armaron. No es lo que pasa en el libro, obviamente, pero me gustó la reacción que tuvo Eric. Les digo, este chico que hace a Eric, sí me gustó como Eric. Su físico, o sea, físicamente se parece a Eric. Habla como creo yo que tendría que hablar Eric porque habla español, pero con acento alemán. O sea, en todos los personajes les digo, el que más me gustó fue él, fue Eric. Pues la escena, les digo, me gustó la reacción de Eric porque es justo como me imagino que hubiera reaccionado el Eric del libro. No es como pasa en el libro, obviamente, pero sí me gustó la reacción en la que pusieron en escena, sí me gustó. Les digo, es lo último que pasa en la película casi. Los amigos de Eric, Frida y Andrés sí aparecen, sí pasa, se conocen con Judith tal cual en el libro. Obviamente no se parecen a como son en el libro. Y a la fiesta que van cuando están quedándose en casa de Frida y Andrés, es la fiesta que les menciono, que ahí es donde conocen a Björn.
no es la fiesta tal cual, porque en el libro me recuerdo que era una fiesta de los años 20, con temática de los años 20 o algo así, por ahí. Y en la película es simplemente una fiesta blanco y negro. O sea, van de blanco o de negro o van de blanco y negro. Y me hubiera gustado más como ver esa temática de los años 20. Me hubiera agradado ver todo eso, pero pues no pasa. Detallitos que a lo mejor no son relevantes, pero que a mí en lo personal me hubiera gustado que se mencionaran. Por ejemplo, los apodos que su familia le dice a Judith. Ella, a las personas que no son su familia, les dice simplemente que la llamen Jude. Eric al principio la llamaba simplemente como señorita Flores. Después, cuando ya hubo un poco más de intimidad, le dice Judith y ella le dice que la llame Jude y él la comienza a llamar Jude. Pero, por ejemplo, la hermana en el libro le dice de apodo Cuchufleta, que pues no iba a pasar porque les digo, obviamente la hermana salió mínimamente y en la escena que sale no le dice así. Y el papá que le dice morenita. Y eso pasa una vez y se siente como muy vacío porque las demás veces le dice creo que nena o algo así. Y me hubiera gustado así un poco más, pero como les digo, obviamente no iba a pasar porque la hermana no aparece. Pero son detalles que a mi forma de pensar le daban como esa sensación de más intimidad, no sé. Bueno, les digo de que al final a lo mejor la película a mí no me entretuvo porque tiene huecos en la historia. Yo ya me sé la historia y la entendía porque pues ya había leído el libro, pero siento que tiene faltantes la historia de la película. Les digo, son escenas que tendrían que haber incluido para que se explicaran ciertas cosas y a lo mejor eso es lo que le hace falta para que amarrara bien la historia. Ciertas escenas que quitaron que tendrían que haber incluido y por eso se siente como floja la historia en mi forma de pensar. Para alguien que no ha leído el libro, a lo mejor sí le entretiene, sí le llega a gustar, pero para alguien que ya leyó los libros, a lo mejor lo siente igual que yo, así como floja la historia, como que le hizo falta que le pusieran algo más. Como les digo, yo ya leí los libros hace muchos años, pero mi consejo, si la quieren ver, si ya leíste el libro y la quieres ver, mírala. Pero realmente si ya leíste el libro y esperas que te contribuya con algo más la película, realmente no lo va a hacer. No contribuye en absolutamente nada al libro. Mi consejo es, si ya leíste el libro, quédate simplemente con la historia del libro. El libro está bien hecho, está bien estructurado, la historia es buena, los personajes son buenos, está bien contada, te lo explica todo demasiado bien, cosa que en la película realmente eso no está. Por eso les digo, mi consejo es quédense con la historia del libro. Los libros son buenos y la película realmente no te va a aportar absolutamente nada más a la historia del libro. Si ya leíste el libro y la quieres ver, vela. Pero como les digo, no te va a contribuir en nada. Si no has leído el libro y quieres ver la película, vela. A lo mejor te resulta interesante porque no sabes la historia del libro. Pero era de esperarse. He leído por ahí muchos comentarios que piensan igual que yo, que esperaban más y pues realmente pues no. Para darles una vaga idea, un ejemplo, es como que te inviten a una super fiesta, que te la pinten,
que va a ser la fiesta del año, que va a haber de todo, y llegas y hay 3 invitados y nada más. Entonces dices, pues para eso me hubiera quedado en mi casa, ¿no? Porque la fiesta realmente no es como la pintan. Y quedarte en casa es quedarte con el libro. E ir a la fiesta es ver la película. Esa es mi opinión. Les vuelvo a repetir, mírenla, a lo mejor les entretiene. A mí no me pareció entretenida, no me aportó absolutamente nada más que el libro. Fueron cositas las que sí dices, pues estuvo bien, pero en total, pues no, realmente no. Yo del 1 al 10, si tuviera que darle una calificación, que no lo hago con ninguna película, ni ningún libro, pero si le tuviera que dar una calificación del 1 al 10, le daría, no sé, no quiero sonar muy dura, pero creo que le daría un 5, porque realmente no le puedo dar más. Espero que les haya contribuido con algo el video. No les quise dar mucha información de toda la película porque realmente tampoco vale la pena. No hay mucho del que hablar más de lo que ya les dije. Y si les hablo de más, pues ya les estaría contando la película, ¿no? Y por último y no menos importante, quiero agradecer a nuestra amiga y suscriptora Nancy, que gracias a ella pude ver la película. Yo la quería ver pues porque tenía ahí la espinita de verla para traerles este video y para ver también qué tal estaba. Y pues nada, hasta aquí llega el video del día de hoy. Espero que les contribuya, que les ayude a la decisión. Y me escuchan y los leo en un próximo video. Saludos.